Bueno, muy buenos días, la Red del Color. Estamos ahorita con Guillaume Rambeau, él es el manager para toda América Latina de Sunkist Madden, que nos va a platicar un poco más de esta tan importante empresa de hornos y cuál ha sido su trayectoria aquí en Latinoamérica y México. Guillaume, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la entrevista con nosotros. Gracias a Eh, ustedes. Platícanos, ¿cuál es la oferta de valor dentro de la fabricación de hornos de secado y de túneles de polimerización de infrarrojo? Oh, hay muchas ventajas, hay muchas ventajas. Una de sus ventajas es mejorar el sistema de producción de los procesos. La idea es los hornos infrarrojos van a acelerar los procesos de curado de las líneas de pintura. Los problemas que los que pintan pinturas, el cuello de la botella no viene tanto de los procesos que vienen antes del horno, pero el horno siempre, si el horno no está hecho a la medida con todos los requisitos, las piezas pintadas no van a tener tiempo suficiente para tener un buen como secado curado. Depende si es pintura líquida o pintura a polvo, ¿no? Entonces es muy importante cuando se arma una nueva línea de pintura que los ingenieros tienen que pensar bien cuál va a ser el sistema de curado adecuado para obtener el éxito antes de ensamblar otras piezas, ¿no? Claro. Entonces, los hornos infrarrojos, nosotros somos la empresa Sunkist Madden ha iniciado su trabajo desde 1953. Entonces, tenemos más de 70 años de experiencia industrial. Nosotros fabricamos en Francia nuestros productos patentados y tenemos varios tipos de paneles infrarrojos. La tecnología mayor que fabricamos se llama termoreactor. Tenemos los patentes desde 53 y los termoreactores son paneles infrarrojos, pero con tecnología gas catalítico. No es solo infrarrojo. Gas catalítico significa que es un proceso sin llama abierta, sin riesgo de inflamabilidad e explosividad. Todos nuestros productos son certificados ATEX. Así podemos obtener como temperatura muy elevada en muy poco tiempo para cualquier tipo de pintura, a base de solventes, a base de acuosa, pintura a polvo, sin tener ningún problema para los operadores y para la nave, ¿no? Para todo. Además de esos termoreactores, fabricamos paneles infrarrojos como quemadores a gas, con llama abierta, una placa cerámica, que se encuentra también en el mercado. Y fabricamos paneles infrarrojos eléctricos, dos tipos de paneles infrarrojos eléctricos que nosotros llamamos Aluterm y Ceraterm. Esos equipos vienen con una placa cerámica y arriba de esta placa viene una resistencia eléctrica del material Cantal que viene entonces sobre una placa refractaria cerámica. Aluterm porque viene con una estructura en aluminio y Ceraterm porque viene con una estructura cerámica para distintos proyectos. Entonces siempre lo que hacemos desde 70 años es fabricar nuestros productos a la medida. Cada producto está
está hecho, perdón, a la medida. Es decir, no es un consumable que se vende de repente, no. Analizamos los requisitos de cada proyecto y luego hacemos un diseño de ingeniería adecuado a los que nos están pidiendo. Es por eso que siempre cuando armamos un horno, una línea de pintura, nosotros vamos a garantizar ahorro de tiempo, porque es acelerar la línea de pintura, pero también ahorro de energía, porque lo que es la potencia que se va a instalar es la potencia que necesitamos para tanto minuto, tanto piezas por hora, ¿ok? Sí. Entonces, nuestros asuntos es aumentar la velocidad de la línea de pintura y además ahorrar los gastos de energía, que sea eléctricos o a gas. De acuerdo. Ahorita estamos platicando un poquito de su historia aquí en México y Latinoamérica. Igual si para todo el público de la revista del color nos pudiéramos retomar eso de cómo fueron sus inicios aquí en Latinoamérica y luego por qué han decidido también pues tomar a México como la punta de lanza para cubrir esta tan importante Mercado. región, Sí, este sí, importante mercado. sí. Bueno, como te platicaba, nosotros empezamos la historia con Sunkist Matern, iniciamos la cooperación en 2014. Mi empresa ha ganado un proyecto muy grande en Chile, en el puerto, al lado del puerto San Antonio en Chile, con la empresa Maersk. ¿Sí? Ellos hacen contenedores y entonces empezamos el proyecto al inicio de 2014 y allá instalamos como 165 paneles infrarrojos de la última, ¿cómo se llama? Como generación de nuestros productos. Entonces, con mucha eficiencia energética y mucha versatilidad, porque los contenedores vienen de muchos como tipos. Y este proyecto con Maersk estaba para producir contenedores refrigerados. Entonces, el tema es que esos contenedores vienen con paneles aislados. Dentro viene una espuma y esta espuma no tiene que calentarse arriba de 80 grados. Entonces, con el sistema de PLC y de regulación del gas que nosotros manejamos, hemos podido ofrecer a este grupo un control de temperatura muy preciso para jamás subir la temperatura arriba de los 80 grados. Entonces, iniciamos la historia en Maersk, Chile, un año. Hizo algunas vueltas, ¿no? entre como los como países, pero yo me he quedado a seguir este proyecto durante un año en Chile. Y luego, como llegamos a la República Americana, es que nuestro grupo ha trabajado muchísimo en los años 90-2000, principalmente en Brasil. Hemos tenido en América del Sur integradores en Argentina, Brasil, en los 95-2000, 2005. Y entonces, como la empresa ha tenido desde 70 años, ¿no? Ha tenido muchos cambios, ¿no? De personal. Y el señor que estaba a cargo de Brasil, que viene de Portugal, un portugués, salió de la empresa en los 2005-2007, algo así. Y luego pensábamos que para seguir trabajando allá en América Latina, como ya
como hemos tenido desde muchos años una buena cooperación, tal vez no es necesario siempre tener a alguien para seguir los proyectos, pero eso no es verdad. Si tú quieres seguir trabajando en un país al extranjero o también en una zona muy, muy grande, tienes que seguir apoyando, dar seguimiento siempre a los proyectos, Sí. visitar a los integradores 3, 4 veces al año al mínimo, ¿no? Para que la gente se sienten con confianza, ¿ok? No solamente vender un panel, vender una ingeniería y luego sin dar como seguimiento. Entonces, a esta época empezamos a iniciar el desarrollo comercial de nuestro grupo en Asia. Y dejamos un poquito atrás a América Latina y América del Sur. Y no estuvo bien porque si vienen otras competencias nos están tomando el lugar, ¿no? Eso, Sí. eso es la competencia, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros después, con este proyecto en Chile, mi grupo ha pensado que ya es una oportunidad muy grande para nosotros, para tener esta referencia y para iniciar de nuevo intentar reamorzar la cooperación en América Latina y desde México hasta el sur. Y entonces, después de este proyecto en Chile, hemos intentado averiguar cuál sería el país más adecuado para establecernos. Y al final, después un estudio se salió México, porque es un hub que nos permiten llevar a Colombia, América Latina, Brasil, a Estados Unidos, Canadá, muy rápido. Y sin embargo, la República Americana tiene muchísimos parques industriales y como antes se llamaba el trato ¿cómo se llama? Entre Estados Unidos, Canadá y México. Es un trato comercial, ¿no? Es como al sur es El TLC, Mercosur sí. y al norte, porque ahorita desde Trump se ha cambiado, ¿no? Sí, era el TLC, Trato de Libre Comercio, y Sí, ahora es exactamente. el TMEC, que no me acuerdo qué significa, pero sí. Exactamente, Time. Y sin embargo, nuestro grupo también, al mismo tiempo que ha trabajado en los 2000 en Brasil y en Argentina, nosotros trabajamos también con integradores en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces, nosotros siempre hemos trabajado muy bien en América del Norte, ¿no? Canadá, Estados Unidos, bien. Y entonces, en los 2005, más o menos, la empresa, no, 2005, ¿qué digo? 2010 hemos tomado la decisión de abrir nuestra propia sucursal en Montreal, Canadá, para empujar más fuerte Sí. el negocio. Y entonces, después Chile, 2014, en 2015 ya empezamos con una oficina comercial en la Ciudad de México. Y 2019 abrimos la sucursal en Estados Unidos y en 2020 pasamos aquí de una oficina comercial a una empresa moral, porque nos hemos dado cuenta que es muy importante para los clientes y además para los integradores, nuestros socios industriales, que sienten que ya ha pasado los primeros años de a ver cómo está el mercado, si regresamos o no, o si nos establecimos aquí, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de abrir una Sunkist Materm Latinoamérica
aquí en la Ciudad de México para poder también importar nuestros propios productos desde Francia, pero también desde Sunkist China, porque cuando hemos tomado la decisión de abrir aquí en Latinoamérica una oficina, 2 años pasados abrimos una factoría de ensamblaje en China. Ya hemos trabajado desde más de 10 años allá y con el esfuerzo económico de Asia y el desarrollo económico más de como China, Sí. hemos tomado la decisión de asamblar todos nuestros productos para toda la área Asia en nuestra propia sucursal, porque siempre la idea es cuando se invierten en unos como para abrir una nueva planta, ¿no? Siempre es para obtener mejor precio o oferta más económica, para siempre tener, estar al mismo nivel que la competencia, ¿no? Nosotros desde 70 años, Sunkist Materm está muy conocido para sus productos muy buenos, que tienen un ciclo de vida muy largo, porque eso también es muy importante como en los hornos infrarrojos, que los paneles que compran de Sunkist Materm no son consumables, que se van a cambiar después 6 meses o después 1 año. Nosotros como garantizamos un ciclo de vida muy largo, porque el producto patentado de Sunkist Materm viene con la manta catalítica. Es el producto químico que nosotros fabricamos en Francia. Solamente en Francia, hasta ahorita, lo fabricamos. Porque queremos guardar nuestro patente, ¿no? Sí, Hemos intentado abrir en nuestra sucursal de Polonia, del norte, como de allá, como como Canadá, Montreal, pero damos cuenta que siempre la competencia está buscando informaciones para copiarnos, ¿ok? Entonces, la idea es fabricar la manta catalítica con nuestro catalizador. Este catalizador viene con un porcentaje de platino. Este platino es muy caro, pero este platino nos permite siempre ofrecer un ciclo de vida muy alto y una versatilidad en la regulación de los termoreactores a nuestros clientes, ¿ok? Siempre tú vas a encontrar competencia más barato, que no está muy atento a los materiales que sí, utilizan, o tal vez están aprovechando el essor del panel catalítico para poder vender a precio más económico, pero siempre todo sale a la superficie, porque cuando estás armando un proyecto con un cliente, que sea un cliente nuevo o que es un cliente que ya tienes un poquito de años de cooperación, siempre lo que nosotros intentamos es, nos metemos a un proyecto si lo podemos hacer. Si no podemos hacerlo, mejor decir no. Un no ayuda. Un sí, no ayuda. Ambos perdemos tiempo. Un sí, no ayuda mucho a, ok, esto no podemos hacerlo, pero la idea es, tal vez podemos recomendar otros sí. proveedores con quien trabajamos que sus proyectos van a ayudar más bien a lo que estás buscando, ¿no? Sí, siempre cuidar la Entonces, reputación, así es. la reputación, fidelizar. Nosotros nos tocó los primeros años en México, la verdad es que nos tocó mucho con la manera de procesar los proyectos, ¿no? De como aquí se dice, meter la pata Sí, en una empresa. Pero no hacemos eso nosotros. No entramos con un proyecto que sabemos que tal vez no va a funcionar
Y después, como ya estás implicado con este cliente, tú piensas que él va a seguir trabajando con tu empresa, pero no te da una buena imagen de la empresa y de la solidez de los productos que vas a ofrecer. Entonces, nosotros preferimos siempre decir, eso podemos hacerlo o no, o eso podemos hacerlo, pero siempre a algún precio, porque tú no vas a invertir con Sunkist y después un año nos vas a llamar y decir, ok, ello empezando a funcionar bien, tenemos que averiguar qué está sucediendo y por qué, porque nos ha dicho que va a durar 3, 4 años sin problema. Eso. Entonces, preferimos vender nuestros productos con la misma calidad que hicimos desde muchísimos años y no entrar en problemas y bajar nuestra imagen, ¿no? ¿Ok? Pero ahorita es por eso que la idea de abrir aquí en Sunkist Materm Latinoamérica, aquí en México, estuvo que un éxito en nuestra planta de ensamblaje en China, en donde se reciben las montas catalíticas fabricadas a mano. Todo nuestros productos están hechos a mano. A China y allá ensamblamos la monta catalítica en función de los paneles, porque tenemos como 9 tipos de paneles infrarrojos gas catalítico, porque siempre que cada horno va a ser diferente porque las piezas no tienen el mismo tamaño. Unos son de plástico, unos son de metal, de vidrio, de madera, de cerámica. Entonces siempre tenemos que ajustar los paneles que inician una potencia de 2 kilowatts hasta 33 kilowatts. Entonces siempre viene una experiencia que compartimos con nuestros clientes para darle mucha confianza en nuestra tecnología. Lo que no les da tanto confianza es el precio, ¿no? Pero porque aquí la gente todavía no está bien acostumbrado a proyectarse a un plazo de inversión a medio largo, ¿no? Sí. Aquí los pyme, porque la mayoría son nuestros clientes pyme, porque los grupos grandes no aplican pintura, saben que la pintura hay muchos problemas de calidad, entonces prefieren dar chance a los pyme que no Sí. tienen, por lo tanto, mucho poder de inversión para sacar buenas piezas, ¿no? Guillaume, ahorita profundizando en el tema de sus tecnologías, ¿qué nos puedes platicar de la tecnología de la Termoreactor. termorreactor y Ajá. cómo ha respondido el mercado mexicano a esta tecnología suya? Fíjate, siempre los mexicanos están muy atentos a las nuevas tecnologías. Desde cuando empezamos aquí en México, yo me llevo aquí mis maletas para hacer pruebas, que sea con el termoreactor o que sea con los infrarrojos eléctricos. Tenemos 2 muestras para poder llevarlas a las factorías, a las plantas de los clientes y asimismo empezamos a promover y a mostrar de qué tecnología se trata. Porque tenemos que tomar la ventaja que ya estamos ubicados en México y que hay una persona física que da de alta a los proyectos y podemos promover cualquier tecnología por un sitio web bien hecho, una película empresarial bien hecho, de primera, ¿no? De alta, ¿no? Pero siempre cuando se trata de algo que todavía no está bien desarrollado o conocido, siempre es muy importante dar la oportunidad a los clientes de tocar el producto, de poner su mano enfrente de la radiación catalítica, darse cuenta que ya no es de broma, hacer pruebas y todo, ¿no? Sí. Entonces siempre logramos muchos éxitos en cada visita porque te das cuenta que si entramos en detalles, en un minuto de radiación catalítica subimos a 80 grados.
En 2 minutos, 150. En 3 minutos estamos a 200 grados. Entonces, realmente no es de broma que aceleramos muchísimo los procesos industriales. Después, en función de cómo y además garantizamos los éxitos porque viene con una ingeniería y 70 años de experiencia. Tenemos más de 500 instalaciones en todo el mundo y entonces y la mayoría tienes 15 años, 20 años, ¿ok? Entonces, en función de lo que se está procesando, un horno que hacemos puede durar 10 años sin cambiar las mantas catalíticas. Eso es nuestro add value, ¿no? Porque la solidez y como nosotros no vendemos solamente paneles como la competencia y después la competencia dice, ok, le pones de esta manera, no. Nosotros venimos siempre con una programación HMI, con un tablero eléctrico que viene con recetas de producción y cada cliente tiene la posibilidad de trabajar en línea automatizado, continua o línea o los ajustes pueden ser calibrados a mano por el operador. Entonces, realmente hay una versatilidad de los productos y una mayor diferencia que hacemos con la competencia es que uno, cada panel catalítico que fabricamos puede ser controlado individualmente. La competencia no tiene eso. Cada panel viene, si necesita, con su propio soporte de control de gas y de electricidad, que viene con electroválvula, termostato, presostato, con tren de gas principal, con tren de gas secundario, que viene con toda la seguridad en caso de una fuga de gas, en caso de todo, ¿no? Y el PLC siempre viene, va a apagar la línea en caso que tiene un corto de luz, tiene una fuga de gas, una diferencial de presión, todo, ¿no? Eso nos da también mucho confianza cuando cuando hablamos de nuestra marca, ¿no? Sí. Sí. Y ¿cómo ven ahorita ustedes el desafío que están enfrentando la industria en cuanto al tema de los... O sea, ¿cómo ven ahorita el desafío que enfrenta la industria de acabados superficiales en medio de una crisis por el alto costo de los energéticos, de la energía? ¿Y qué papel puede desempeñar Sunkist Matter ayudando a los clientes a obtener esos ahorros, a que no sientan tanto esta alza de precios? Sí, es cierto que este asunto económico y tu pregunta está muy importante. Desde lo sentimos todos, que sea a nivel personal o a nivel de empresa. Sí. Sentimos muy bien desde ahorita casi, empezó como 2 años pasados, ¿no? El crecimiento de las energías. Yo me recuerdo a un proyecto en el sector automotriz en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Sí. Un cliente nos estaba como contactado para hacer un estudio de reconversión de sus hornos a gas a horno eléctrico. Porque son muchas empresas que empezó a sentir que depende también del estado a un otro estado, porque aquí México no es Francia, es como Europa al nivel, ¿no? Sí. Entonces, cada estado tiene tal vez sus precios de energía eléctrica y de energía gas y todo, ¿no?
Entonces, son muchas empresas y se aceleró mucho este año, lo sentimos mucho, con muchos proyectos que con el COVID se apagaron, muchos proyectos aquí como pusieron en hold. Sí. Empezando este año, nosotros damos cuenta que ahorita va a ser un nuevo inicio, porque los gastos de energía están subiendo mucho de producción y al mismo tiempo muchas empresas no han tomado la decisión al tiempo para mejorar, para update, hacer un retrofit de sus procesos existentes, hacer como un estudio, un audit. Dice, oye, ya hemos hecho la última inversión en los últimos 20 años. Tal vez es tiempo de averiguar cuáles son las nuevas tecnologías que poco a poco ya están a disposición en México y cuáles serían las ventajas de estas nuevas tecnologías que nos hablaban desde muchos años, pero todavía no estábamos interesantes, ¿no? Porque invertir, siempre invertir como no es tan fácil, ¿no? Y entonces yo digo que nuestra tecnología, que sean los clientes finales o los integradores, nos están contactando más y más y quieren retocar los proyectos que hicimos tal vez yo tengo, la verdad, tengo unos proyectos que hicimos la ingeniería y el presupuesto en los 2018. Y ahorita, desde fin del año pasado y el primer trimestre de este año, son clientes que nos han dicho, oye, durante los 3 años, desafortunadamente no hemos hecho nada, seguimos con los mismos hornos, porque no hemos pensado al final que es el buen momento para invertir, pero ahorita nos damos cuenta que tenemos que pedirte una actualización de tu presupuesto, a ver si ya estás todavía aquí en la República, ¿no? Sí. Entonces, como nosotros garantizamos siempre una ingeniería hecha a la medida, siempre garantizamos los ahorros. Y eso, que sea un presupuesto en 2018 o que sea una actualización de 2022, los ahorros van a ser iguales. No vamos a cambiar ni una pulgada de lo que entregamos los años pasados. Por supuesto que hay un ajuste a un ajuste de los precios de los materiales, no tanto de nuestros productos, pero un horno viene con una estructura, paneles aislados, todo, ¿no? Entonces, nosotros, para siempre competir con la competencia con calidad, digamos, más low cost, ¿ok? Siempre preferimos suministrar nuestra tecnología y proponer a los clientes o a los integradores, porque trabajamos ahorita con muchos integradores para integrar nuestros productos al mejor precio. No necesitamos nosotros enviar de Francia o de China una estructura metálica. Se puede conseguir aquí a mejor precio. ¿Ok? Entonces nosotros vendemos nuestra tecnología, la ingeniería. Se hace aquí en México la instalación con la mano de obra, que sea de los clientes, que sea de nuestros integradores. También nosotros podemos hacer el proyecto ya de a mano, ¿ok? Pero siempre ofrecemos la oportunidad a los clientes a escoger cuál es el esquema económico que les da más facilidad, porque nosotros sabemos que invertir en nuestra tecnología es algo que
Después un año y medio, depende de cuántos turnos de producción tú te permites al día, ¿no? Un turno, dos, tres como turnos. El ROI, el retorno de inversión, va a ser mucho más rápido si tú produces más horas por día, ¿no? Entonces, siempre para que la gente pueda ofrecerse nuestro servicio y nuestros productos, siempre estamos buscando el esquema económico más económico para que sean siempre satisfechos, siempre. Y desde este año ya trabajamos con 4 o 5 integradores en toda la República, que sean en Guanajuato, en el norte, en la zona Chihuahua, Tijuana, Nuevo León, con la empresa TTX, ya somos socios, y con la empresa MTX, que está aquí en la República. Ellos nos hacen toda la parte de servicio técnico postventa, ¿no? Sí, Y entonces eso para nosotros nos da también mucha credibilidad a empezar a trabajar con empresas que ya tienen más de 10, 15 años en la República, tienen su red de contacto, y el estado de Nuevo León y todo el norte de Potosí hasta arriba, hasta ahí Monclova, esta zona industrial está muy competitiva, y muchas empresas de Estados Unidos producen allá, le necesitan mucha calidad, porque en el norte la mayoría de los productos están exportados. Y sí, todos los productos que están exportados a Estados Unidos le necesita una calidad, sí, sí, una calidad de superficie muy alta y una robustez de la pintura. Es decir, que se venden a precios buenos, pero se tienen que vender un producto con muchísima calidad para poder seguir trabajando con Estados Unidos, Canadá y eso. Entonces, a tu pregunta, yo lo veo muy bien. Desafortunadamente, sí, a todos tenemos que cuidar mucho más, a a encender la luz durante la noche, ¿no? A cuidar más sí, al medio ambiente y todo. Pero yo lo veo bien, porque es tiempo de cuidar a los recursos energéticos que se están tal vez acabado, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, trabajar de manera más eficiente, y para el mercado americano es cambiar la estrategia. Oh, ya, la mano de obra está barato. Si tenemos 10, 15% de piezas rechazadas, no pasa nada. Sí, al contrario, pasa mucho. Porque no podemos seguir con la mentalidad de decir, ok, no voy a invertir en algo, en una tecnología más sustentable, porque todavía me permite retocar las piezas por mi mano de obra barata. Eso sí, no es un sistema viable, económico al término largo. Tenemos que proyectarnos, tenemos que tomar riesgo, porque si tú no inviertes ahorita, la competencia va a invertir en tu lado y vas a ganar tu mercado. Y eso no lo puedes permitir, perder a tus clientes que tienes ya de 10, 15 años. Fidelizar, decir la verdad, fidelizar, competir y ofrecer siempre un producto, escuchar. Si tú no escuchas a tu cliente y dices, yo sé todo, yo vengo con la tecnología más chingón, perdóname, ¿no? Pero para que sea más aquí americano, ¿no? sí, No va. Tal vez tú vas a sacar 2, 3 proyectos, y luego, ¿qué vas a hacer en los próximos años? Es muy importante ser lo más transparente, fidelizar con un producto que tú sabes que va a dar buenas respuestas, ¿no? A lo que estás esperando, ¿no? Y tener fe. Y tener fe, ya pasamos 2 años de COVID. No puedes hacer
tan malos por la industria. Entonces yo no veo que si otras pandemias si siguen, el gobierno aquí mexicano se ha dado cuenta que los 2 años pasados estuvieron muy malos para todas las empresas, Sí, para mucha gente, y no nos podemos permitir cerrar de nuevo la industria. La industria ayuda a cada familia a vivir, a los niños ir a la escuela, a generar dinero, ¿no? y pasó, Entonces, pasó mucho esto con lo de cuando decían de que es que solamente se va a permitir a las personas que son trabajadores de industrias esenciales. Bueno, es que todo trabajo es esencial. O sea, el trabajo de comer, que viste a mis hijos, todo eso es esencial. ¿Quién puede determinar qué es esencial y qué es no? Entonces, exactamente, no es justo, no es justo. no es justo. Y la solución de trabajar desde tu propia casa estuvo una solución muy buena, ¿no? Para que la Sí, mayoría que podía hacer ese trabajo desde su casa se ha quedado con su trabajo. Pero a pensarlo bien, no todos podemos trabajar desde sí, nuestra casa. Son muchos que trabajan a la factoría. Ellos han perdido su trabajo. sí, Ellos es esencial para ellos, para pagar los gastos, para pagar sí, las rentas. Entonces, tenemos que buscar una solución, permitir más flexibilidad y seguir dando trabajo a los mexicanos. Y mi sueño desde 8 años, el ajá, más, el más, el más, más importante, el sueño yo que tengo, que los gobiernos, que los políticos toman en cuenta que no es necesario decir que nos quedamos con la mano de obra barata de los mexicanos para que los grupos extranjeros sigan invirtiendo. Eso es malo. sí, Tú puedes invertir tu rente, capacitarlo, darle chance de amar, a su trabajo y no siempre buscar una oportunidad a ir a la competencia para poder ganar más. La, la, la flexibilidad de la gente que pasan de una empresa a una otra empresa es increíble, increíble. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren pagar, no quieren invertir en su sí, propia rente. No me digas que los mexicanos no están tan buenos que los colombianos, que los brasileños, que los argentinos, ¿no? No puedes decir, ok, ya tú el nuevo empleado, aquí es tu como silla, tu mesa y ya. No, tienes que capacitar. Los primeros 3 meses, a lo menos depende de la chamba que vas a hacer. Tienes que enseñarlo. Y después, él se va a sentir más bien en su trabajo. Se va a implicar. ¿No? Y no solamente, tiens, tengo un WhatsApp, un mensaje WhatsApp. La gente tiene 2, 3 trabajos al mismo tiempo. Es por eso que los proyectos duran y se extendidas, porque no están bien pagados. Y yo no soy de acuerdo con los políticos, porque un salario de una asesoría 5,000 pesos o tal vez en la industria 10,000 pesos, no puedes sobrevivir con eso. Está muy importante. Bueno, entonces, nosotros, cuando tú me estabas preguntando las ventajas que lleva nuestra tecnología y la mayor tecnología que tenemos es los termoreactores, porque los termoreactores se dedican a todas las industrias y a todos tipos de pinturas. Y el gas todavía sigue más barato que la energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, mi asunto mayor aquí en México desde 8 años es de promover y explicar cuáles son las ventajas que llevan los termoreactores.
Te estuvo hablando anteriormente de la competencia que tenemos con fabricantes de otros paneles infrarrojos, ¿ok? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que la comparación en los dos mercados, Asia, China y México, y que en Asia, nuestra Sunkeys China vende 2,000 paneles infrarrojos termoreactores al año. Esto estuvo al año pasado, con la crisis. Y yo no te hablo de las ventas que tenemos este año, 2,000 paneles al año. Es decir, que ahorita en China, como hay un crecimiento y un pedido muy alto de piezas a producir, casi todos los hornos están 100% catalítico. En comparación en aquí, en México, los hornos son 100% con aire caliente soplado, convencional, como digamos. Sí. En China se trabaja a 5 metros por minuto. Aquí se trabaja un promedio de 1 a 2 metros por minuto. Tú puedes imaginar y darte cuenta de la diferencia del cambio técnico industrial que se ha hecho los últimos 2-3 años en Asia en comparación con América, porque yo me considero como aquí América, que sea Estados Unidos, Canadá, es lo mismo. Y no importa que Estados Unidos tienen una mayor inversión y les gusta mucho a las tecnologías nuevas y todo, allá también en Estados Unidos no han pasado a 100% catalítico y no por lo tanto trabajan a esta alta velocidad de producción. Es por eso que todavía para el mercado mexicano hay un negocio, un mercado tan abierto y tiene un potencial muy alto para invertir y alcanzar a los productos chinos. Porque los productos chinos ya siguen importados aquí en México. Porque están más baratos. ¿Por qué están más baratos? Porque producen más eficientes y más rápido. Porque la mano de obra en China, yo te puedo decir, tenemos empleados allá. Es más cara que aquí. Entonces, ¿por qué aquí no se puede pagar más y invertir más? ¿No? Es un switch que se tiene que hacer. Sí. Pero no a los operadores, a la gerencia, a los top que toman decisiones. Es por eso que nosotros, yo no siempre estoy hablando de mi tecnología a los técnicos de pintura, no, también a los CEO, a los CFO, porque ellos tienen que darse cuenta que ellos van a tomar la decisión. Y oye, ahorita ya la curva de ingresos ya estamos apenas a como cruzar. No tenemos más ganancias. Tenemos que invertir ahorita, porque invertir en algo nuevo tiene un tiempo para habilitarse, capacitarse. ¿Ok? Entonces, ahorita el tema de los hornos convencionales con aire caliente gasta muchísimo energía, porque los hornos que tienen 20 años y más, yo estoy siguiendo, yo puedo ver cada semana hornos que ya tienen 15, 20 años. Hechos son muy grandes. Entonces, los gastos de energía para levantar la temperatura en todo este recinto grande tarda muchísimo tiempo. Soplar aire caliente sobre una pieza metálica, el metal, como el proceso tarda mucho tiempo, el metal absorba todo el calor que se ha hecho, que se ha generado. La diferencia que la energía infrarroja catalítica, la radiación catalítica, el metal, que sea una pieza gruesa, una pieza delgada, el metal, el sustrato no tiene tiempo para absorber el calor. La radiación catalítica penetra dentro de la capa orgánica de la pintura. La radiación catalítica de los termoreactores, el catalizador que yo te había como dicho antes, esta fórmula química que genera la reacción catalítica a alta temperatura, esta energía
está absorbida por la capa orgánica, por la pintura, y se van a acelerar las moléculas de la pintura. Acelerar para que hace la polimerización, la gelificación de la pintura, que se acelera y luego se acelera el secado. Levantamos más rápido la temperatura, no del metal. La mayoría de los proveedores de pintura que fabrican pintura dicen, con aire caliente, 200 grados, 15 minutos para subir y 20 minutos que la pieza a esta temperatura se queda, pero son 35 minutos con un horno muy grande. ¿Cuántos gastan de gas? Yo no quiero pagar esas facturas. Al contrario, de 15 minutos para levantar a 200 grados, con los termoreactores subimos en 3 minutos. ¿Qué explica eso? 5 veces más rápido. 5 veces más rápido para que la pieza esté a la temperatura de cocción. Y luego, cierto, entramos en un horno convencional, porque yo no quiero vender ahorita 100% catalítico. No es mi interés. ¿Por qué? Porque 100% catalítico es cuando el mercado industrial va a tener que trabajar a 5 metros por minuto como los chinos. Ahorita trabajamos a 2 metros por minuto. Yo, que me interesa, es ofrecer a los clientes una tecnología en donde van a empezar a ahorrar dinero. Entramos en una temporada en que tenemos que cuidar los gastos de energía, como tú decías. Y eso no se va a seguir trabajando con horno convencional. Es por eso que lo que ofrecemos para entrar en este mercado que tiene potencial es entramos con una solución de ingeniería híbrido. Es decir, la entrada con infrarrojo para subir rapidísimo la temperatura y luego seguimos con los hornos tradicionales. No necesitamos hacer una nueva línea. Entramos en una herrería de retrofit. Es decir, cambiar solamente un poquito, mejorar la eficiencia. Y poco a poco tú vas a ahorrar dinero porque tú vas a producir más bien, menos piezas rechazadas y tú vas a tener más facilidad para invertir a un momento. Ustedes Pero ofrecen ese sistema híbrido. Sí, Sí. nosotros no somos, te había dicho que hacemos línea nueva, ingeniería nueva, Sí. pero nosotros aquí ofrecemos estudio de reconversión, Okay. que sea de energía eléctrica o de energía a gas, o energía a gas a energía eléctrico, porque manejamos los dos productos, los fabricamos, sabemos cuál es la eficiencia de nuestros productos. Entonces, son grupos grandes que tienen paneles solares y que no le está la energía eléctrica no le cuesta tanto. Entonces, son unos proyectos de reconversión que ahorita hacemos con TTX, por ejemplo, de reconversión de a gas pasando a eléctrica. Pero se hace también de eléctrica a gas. Esos son estudios de reconversión. La posibilidad, la feasibilidad de hacer este cambio tecnológico. Pero nosotros también hacemos retrofit. Es decir, que si en la fábrica hay suficiente de espacio entre la salida de la cabina de aspersión y la entrada del horno convencional, si hay entre 5 y 10 metros, aquí podemos colocar nuestro horno boost infrarrojo. Este horno boost infrarrojo va a tener dos ventajas. La gente puede seguir trabajando a la misma velocidad, 1 metros, 2 metros, pero va a ahorrar 40-60% de su consumo de gas de su horno convencional. ¿Por qué? Porque no va a tener que gastar tanto energía gas para levantar la temperatura en los 15 primeros minutos, ¿no? Ya la pieza, la pintura, tiene el calor de la radiación. Y es la pintura que va a compartir por conducción al sustrato.
Entonces, el horno convencional no va a estar a la mitad de su capacidad porque no tiene que generar tanto energía para levantar la temperatura del aire o de la temperatura de la pintura. Es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa la temperatura ni del sustrato ni del horno. Lo que nos interesa es la temperatura de la pintura. Utilizamos pirómetros infrarrojos que nos detecta siempre cuál es la temperatura de la pintura. Y con la temperatura que ya está con los pirómetros, el pirómetro envía esta información al tablero, a la programación. Y la programación regula las electroválvulas de los soportes de control individual. Y siempre estamos ajustando el consumo de gas en función de la temperatura que ya está en la pintura. Entonces, siempre no vamos a gastar más lo que necesita. No, está bien. Sí, No, sí te entiendo. yo desde 2014, cuando he entrado en este grupo, me fascinó. Como me ha fascinado desde el inicio, porque viene con Sí, es que de tecnología hecho me quedé con eso que estabas innovadora. comentando de, sí, o sea, a ti o sea, lo que le interesa es que la pintura alcance la temperatura que De curado, requiere. te Ajá, requiere, sí, siempre. porque al final del día, o sea, no importa si se calienta a tantos grados, si el producto que se requiere que cure, pues no se ha curado. Entonces, nada más estás gastando energía. Energía y tiempo, Sí, es la diferencia. Es por eso que yo siempre, si yo no tenía aquí mis equipos de prueba, no podía explicar tanto. No es, realmente es necesario que los técnicos, porque no pueden crearlos. Ah, sí, 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 en 3 minutos ya estamos a la temperatura. Ah, no, porque como ya está trabajando con una lógica de horno con aire caliente y todo, ellos saben que, ya hemos encendido el horno, podemos tomar un cafecito y regresamos en 30 minutos sí, y ya no. todavía el horno tal vez alcanzó la temperatura. Entonces, realmente no es decir, cuando yo digo capacitar, no es mala palabra. No es capacitar, yo sé, los demás no. No, al contrario. Es capacitación, es estar atento y a mostrar que existen otras formas de producir. Sí, o sea, yo creo que eso es importante, o sea, si te asusta la palabra capacitar, pues ahí está mal, porque es que uno nunca termina de capacitarse, siempre hay nuevas Siempre, siempre, tecnologías. exactamente, Si a va uno todos. con la mentalidad de que es que yo ya sé esto, pues no, porque todo cambia. Entonces, Es por eso que yo te digo, el problema que tenemos aquí en la industria es que la gente no está tan capacitado por su propia empresa. Todos somos ingenieros, somos licenciados, no, ya tenemos la capacidad de entender, de aprender rapidísimo. Pero la universidad, yo hice una universidad, yo soy ingeniero, pero no importa. Lo que me enseñaron durante tantos años son 10, 15, 20% de lo que estoy usando ahorita. sí, La experiencia industrial, compartir con colegas, eso nos da la capacidad de después poder compartir con otros. Seguimos toda la vida hasta el último soplado de aire, vamos a aprender de los demás. Es cada visita que yo hago en la industria, siempre yo voy a aprender algo nuevo. Y eso es normal, porque es cuando la gente está abierto. Si tú escuchas a la gente te va a escuchar. No es un diálogo en un solo sentido, no, al contrario. Y más,
porque yo tengo que escuchar, porque la gente tiene que hablarme de sus requisitos, hablarme de los detalles de su producción. El reto que tenemos también ahora y desde años pasados es que la gente entiende que el guía técnico, el RFQ que tenemos que llenar para conseguir los datos está muy importante, porque nosotros siempre vamos a venir con un estudio de ingeniería. Es la ventaja que tenemos atrás de la tecnología termoreactor. Es decir, que tú tienes que conseguirme datos técnicos. ¿Qué tipo de pieza? ¿Cuál es la cadencia de producción que tú vas a alcanzar? ¿Cuántas horas tú vas a producir? ¿Cuál es la pintura que vas a utilizar? La temperatura, cada pintura también no son uniformes. Cada pintura viene con su gráfico de curado. Después, tú vas a decir cuál es el sustrato, plástico, vidrio, todo eso, cuál es el tamaño de las piezas. Nosotros, nuestros paneles son individuales. Vamos a colocar los paneles alrededor de la silueta, ¿ok? No tenemos que pegar como la competencia. La competencia, como no manera ingeniera, pega un panel al otro. Nosotros no. No tienes que pegar los paneles, tienes que dar un espacio, porque tal vez a una línea continua. Si una línea continua, ¿por qué pegar los paneles? No, tú tienes que tomar en cuenta que tu tecnología va a alcanzar un ángulo de radiación. Todo es decir, no tenemos que poner más potencia y hacer un presupuesto más alto que necesita. No, al contrario, que tienes fe en nosotros. Nosotros digamos la verdad. Si te decimos que no, es no. Desafortunadamente, me gustaría venderte algo, pero no me gustaría que después de un año me está diciendo, oye, ya Memo, ya tienes que regresar. No funciona, no. Mejor hacer una línea bien de la primera, de la primera entrada y que el cliente después de 2 años está muy feliz creciendo su producción, te va a pedir, de esta vez no en retrofit, vas a permitirte entrar en una línea nueva, Sí. con todo el espacio que tú puedes ajustar. Es eso, trabajar juntos como equipos. Yo siempre digo, mi mejor embajador, yo no soy el mejor embajador de mi tecnología, son los clientes. Porque en las ferias industriales se hablan, son cuates de la universidad, en distintas empresas se hablan. El mejor embajador de tus productos son los clientes a sí mismos. No es tú como vendedor, como por ejemplo, como la persona que está a cargo de todos los países, ¿no? Es hacer bien tu trabajo desde el inicio. Y luego tú vas a ver que las cosas se van a desarrollar simples. No hacer tramposo. No importa si existe la palabra. Sí. No, olvídala. Intento hacer bien el trabajo desde el inicio. Fidelizar. Regresamos a la palabra, fidelizar. No, pues, no, sí ha sido una plática bastante entre técnica y hasta filosófica. Sí, Sí, la idea es que cuando yo hablo de los productos que fabricamos, tal vez puedo salir en todos los horizontes, ¿no? Es decir, que si tú no amas a lo que tú estás haciendo, sí, tú vas a buscar otras ocupaciones. Y yo nos dedicamos siempre a 100% a nuestra empresa. sí. No tengo otros negocios, ¿no? Yo me enfoco en lo que hacemos porque sabemos que hay retos industriales muy grandes y que tenemos aquí
como dicen los mexicanos, ya estamos aquí para servirte. Así es, estamos aquí para servirte. Al contrario, te escucho, ya. Es importante estar muy atento a lo que la gente está buscando. Muy bien, muy bien. Pero, espero que han entendido bien lo que yo he dicho, porque con bueno que ya que ha grabado, va a poder repetir y entender ya mi español, que todavía no es tan bueno, pero No, es ya bastante, no bastante bueno como quiero el salir español. del país. Hablas, Entonces me voy ha- a mejorar también, poco a no, poco. hablas bien el español, hablas mejor el español que muchos mexicanos, así que, Gracias. este, pero no, y esta entrevista da para bastante material, para hacer una nota bastante rica de qué es Sonki's Matter, o sea, qué hace y cuál es, aparte, o sea, de lo que ofrece, pues más bien es cuál también es su visión de la industria, tanto en América Latina como en El Estados sur, Unidos, Canadá, el Estados sur, Unidos, sí. Chile, Colombia, y, Sí, y más que nos vas a tocar a todos. Y ahorita yo veo que nosotros como el continente América, que sea desde al norte o hacia el sur, va, va, va a estar creciendo más rápido que el viejo continente Europa, sí, desafortunadamente. Desafortunadamente. Ahorita, lo que ocurrió los últimos años en Europa y hasta ahorita, la guerra y todo, y los precios de gas, sí, energía eléctrica que está subiendo bastante, las oportunidades de inversión y de crecer va a ser en el continente América, porque Asia está pensando, sí. está Sí, más ahorita bajando. sí, con lo del famoso nearshoring que pues Ah, están buscando pues no depender tanto de la cadena de suministro en China y pues el país la lógica indica que es México, pero también parte del sur de México que pues no hay tanta industria como lo es el Bajío y el norte, y pues también nuestros vecinos, Colombia, Chile, todos estos demás y países. más, y más te voy a decir la última palabra por mi parte, es que no te he dicho, como comentado, que desde este año Sunkist Materm Latinoamérica está trabajando mucho en proyectos de mudanza de grupos que están establecidos en China desde 10 años y poco a poco se están cerrando las plantas allá Ok, porque con el 0% de COVID ellos no pueden más trabajar bien. Entonces digo que ahorita estamos con, con el socio chino de Sunkist China, ajá, que está pegado al gobierno. Entonces tenemos acceso a muchos proyectos y tenemos ahorita, se va a desarrollar 2 proyectos de empresas japonesas y China que se van, no, japones y como una de como Corea, que ujú, van a venir trabajando y establecerse, una en Nuevo León y la otra en Guanajuato. Y eso hay muchos más proyectos en desarrollo. Entonces, es decir que aprovechamos que ya estamos de 8 años aquí, que mi empresa está en Francia, México y China, y que como trabajamos como en el mismo nivel, ¿no? Compartimos proyectos sí, para poder acudir y ayudar a las empresas que quieren venir trabajando en México, porque ya nosotros somos aquí de 2014, no queremos salir
y de aquí del mercado, porque sabemos que hay un potencial muy grande de inversión americana, pero también al extranjero. Entonces tenemos que aprovechar este ánimo porque más bolsa de trabajo para los mexicanos, más competición y espero que los sueldos van a crecer poco a poco de esta manera. Mis mejores sueños para todos los mexicanos que ganan bien, suficiente para quedarse en la misma empresa lo más tiempo posible, hasta otros retos. Pero no puedes aprender algo si si te quedas menos de un año. Eso no se hace. Eso, bueno, se hace por tu bolsa, porque si te vas es porque tú vas a ganar más. Sí. Pero para el desarrollo industrial y como aprender, ¿no? Para aprender toda la vida, es importante quedarse en tu empresa. Bueno, yo como ahorita dejo la última palabra para como cerramos esta muy buena conversación Conversación, sí. y te lo agradezco mucho por esta oportunidad porque no es tan fácil a, como a promover, ¿no? A tener tanto tiempo para poder explicar lo que nos animó como, porque es realmente un reto industrial. Y No, eso sí. es para todos, no es solamente para los que fabrican, para los proveedores de materiales, de tecnología, que fabrican productos, que venden también, porque un productos más buenos va a dar más facilidad a los vendedores comerciales a vender Sí. y todo se genera dinero. Es como un círculo de dinero, no se queda, se invierten, se gastan, se invierten. Eso ayuda mucho a la economía americana y del continente a ser más fuerte, más fuerte. No, y a ti, John, te agradezco esta plática. Yo personalmente no conocía mucho sobre o sea, sé la importancia de los hornos dentro de la industria de recubrimientos, pero no Es el cuello de la botella. sí, no lo No necesita conocía tan a que profundidad. exactamente, pero es por eso que a nosotros nos toca mucho trabajo en las distintas exhibiciones, ¿no? Porque son muchas empresas e integradores que ofrecen al inicio un sistema de aspiración con robots a las empresas, pero oye, los robots, automatización, no es una aspiración manual. Entonces, los robots, ¿eh? que son muy caros, son para gastar menos pintura porque con la programación tú vas en todos los lados. Y también, como es una robotización, tú vas a aumentar por 2 o por 3 la velocidad. Pero piénsalo bien, ¿a qué te sirven invertir ahorita 3 millones de pesos en un solo robot si tu horno no puede subir a 3 metros por minuto? ¿A qué te sirve? Entonces, mejor gastar menos en tu horno porque estás gastando muchísimo gas y tiempo. Empezamos con un retrofit. De toda manera, estos paneles de tu retrofit le puedes sacar y recolocar en donde tú quieres. Son paneles individuales. Entonces, gastar menos, ser más eficiente en tu horno y luego puedes invertir en una cabina de aspiración robotizada y no al reverso. Porque siempre el cuello de la botella no es la pintura, no es el proceso de granallado, no es el proceso de pretratamiento, no es el proceso de lavado, no es la culpa de los operadores, es el horno, el curado final. La pintura debe ser curado al sustrato. El aire caliente cura de afuera hasta adentro, poco a poco. Jamás sabemos que los últimos micrones de la pintura
está bien secado. Rama lo sabemos. La radiación catalítica penetra hasta el sustrato, hasta afuera. No se quedan bloqueados solventes, agua, nada, se evaporan. Es otra tecnología. Es seguro y además es seguro ATEX, sin riesgo de inflamabilidad, explosividad. Es garantizada y al plazo largo. Bueno. Hasta pronto en Monterrey. Me gustaría cuando voy a visitar de nuevo mis socios en la región de Nuevo León. Sería un gusto si podemos encontrarnos y seguir hablando de todos estos temas que están ahorita muy importantes para todos. No, sí, el gusto es nuestro y cuando vengas aquí a Nuevo León, pues yo creo que podemos ahí a generar un espacio para platicar. Igual como quieran, nosotros vamos a estar, creo que en octubre, en la Ciudad de México. No recuerdo bien si en octubre o a finales de septiembre vamos a estar en la Ciudad de México. Entonces, pues yo creo que sí, Todo sí hay gusto. un espacio ahí, platiquemos y vemos pues qué sale. Muchas Ya, gracias.